Bueno, buenas para el que llega a la grabación. Suscríbese y dele like. No, mentira, eso lo hacen los que necesitan. Pues también necesitamos viewers, ¿no? Bueno, ¿en qué habíamos quedado? Habíamos quedado en una función de variable compleja, ¿sí? Y hemos hablado que una función de variable compleja era una función que cogía un número complejo z y lo mandaba a un número complejo w. Z era x más y, de ahora en adelante digamos que eso va a ser así, o sea, z va a ser x más y w será pues entonces u más b. Pero pues dependiendo de cómo sea la función, o dependiendo de cómo esté escrita la función, pues este u pues va a quedar en términos de x y este b pues también va a quedar en términos de x y y, ¿sí? ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es siempre identificar quién es parte real y quién es parte imaginaria. Eso va a ser lo vital, ¿sí? Ya hacer derivadas parciales, usted es experto en derivadas parciales, entonces pues digamos que por la parte de derivadas parciales no nos vamos a preocupar tanto. Nos vamos a preocupar más es por saber quién es la parte real y quién es la parte imaginaria. Hacíamos algunos ejemplos de unas funciones pues digamos conocidas, que por lo menos está z al cuadrado. Entonces, si decimos que z es x más y, pues entonces cogemos y metemos al cuadrado ese x más y. Pero al poner ese x más y al cuadrado, lo que estamos haciendo es ese z lo reemplazamos por x más y hacemos un binomio. Al hacer ese binomio, pues extraemos todo lo que quedó con y, que solo quedó 2xy, y lo que quedó como parte real. O sea, todo lo que no tenga y es parte real. Entonces va a quedar x cuadrado menos y cuadrado más y por 2xy. Y eso era lo que estábamos haciendo hasta el momento. Entonces podíamos identificar quién era parte real, quién era parte imaginaria. Y entonces definimos dos cosas. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Pero bueno, para eso está esta imagen acá, aquí abajo. Para hacer esa aclaración bien hecha. Ojo, definimos la derivada de una función de variable compleja como el límite de toda la vida. O sea, si este límite que está acá, existe, este límite que tengo acá, si este límite que está acá existe, lo importante es que exista. Si ese límite existe, la función es derivable en el punto. Pero note que la derivabilidad o la diferenciabilidad es algo que depende del punto. O sea, no depende de lo que esté alrededor del punto, sino del punto. Porque usted está calculando el límite en el punto. ¿Me entienden la idea? O sea, no es una propiedad de una vecindad. Yo no sé si aquí hablé de vecindad. No, no, fue en el otro curso que me preguntaron de vecindad. O sea, esta es la vecindad del Chavo, literalmente. O sea, usted pone aquí el Chavo con su barril. Y entonces, pues, ¿qué es la vecindad del Chavo? Pues entonces por aquí está Don Ramón, por aquí está la señora del 71, por aquí está Doña Florinda, por aquí arriba vive Popis. ¿Popis es? No, no, Popis no, la que se Jaimito. enamora. ¿Cómo es que se llama la que enamora? ¿Pati? Pati. Ok, yo creo que ahí vive el cartero de Pati y todos modos. Jaimito también. Ahí viven los dos, ¿no? Sí, ahí vive Pati y el cartero. Oiga, para este lado Sí. nunca se vio nada, ¿no? O sea, aquí abajo. Es que, fue por temporadas. Al principio estaba lo de Pati y después fue que introdujeron a Jaimito. Bueno, pero aquí en esta parte era como lo de cámara, ¿cierto? Porque aquí abajo, en el sur, digamos, porque ahí nunca se mostró nada, que yo me acuerde. Bueno, bueno, ¿a dónde voy con esto? O sea, a que digamos, o sea, que sea derivable, o sea, digamos, que la función sea derivable donde vive el Chavo, no, digamos que no interesa si donde Don Ramón también es derivable. Sí, o sea, a usted le interesa
en diferenciabilidad o en derivabilidad que sea derivable en el punto, o sea, donde está el chavo. ¿Sí? Ya si es derivable, donde don Ramón, donde la señora del 71, donde doña Florinda, donde el cartero, ya eso es otra propiedad. Y ahí se dice que la función es analítica. ¿Listo? O sea, son dos conceptos distintos. ¿Están ligados? Sí, pero son distintos. O sea, ¿qué es una función analítica? Una función es analítica si es derivable en z sub 0 y alrededor de él. Mejor dicho, si la función es derivable en toda la vecindad alrededor de z sub 0, la función es analítica. Pero que sea derivable solo depende del punto. ¿Me entienden la idea? O sea, así en términos como lo estaba diciendo, o sea, a mí solo me importa, para derivabilidad solo me importa lo que pasa con el chavo, ¿sí? Pero para que sea analítica, sí me interesa lo que pase con don Ramón, con la bruja del 71, con doña Florinda y con el cartero. ¿Me entienden la idea? Traté de ser lo más explícito posible. ¿Listo? Y entonces, ojo porque mire lo que dicen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las ecuaciones de Cauchy-Riemann lo que están diciendo es que es lo siguiente, o sea, si la función es analítica, o sea, y note que ser analítica es más fuerte que ser derivable en el punto, o sea, porque es que sea analítica, además de que debe ser derivable en z sub 0, debe ser derivable alrededor del punto. ¿Listo? O sea, es más fuerte, o sea, usted le está pidiendo más a la función, porque además de que le está pidiendo que la función sea derivable en el punto, le está pidiendo que sea derivable también alrededor. ¿Sí? Entonces, esto de Cauchy-Riemann le está pidiendo que sea derivable alrededor del punto. ¿Listo? En una vecindad R, o sea, cerca del punto, digamos, en lo que rodea el punto también tiene que ser derivable. Si eso ocurre, o sea, si se cumplen estas ecuaciones, digamos, si la función es analítica, debe cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, hay funciones que cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero eso no implica que sea derivable. Sí, eso está grabado. Hay que grabar todo lo del chavo, tranquilo. O sea, ¿y entonces qué pasa? Bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, entonces, eso era lo que yo quería decir acá. Lo que yo quería decir acá es, bueno, diremos que una función es analítica en z sub 0 si es diferenciable en c0 y todo punto alrededor de z sub 0. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que sea analítica es una propiedad de una vecindad del punto. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo donde tenemos una función que es derivable sobre una recta, pero que no es analítica. ¿Por qué? Porque es derivable sobre esa recta, pero usted puede construir vecindades alrededor del punto y no se cumple. ¿Listo? Y entonces le decía que verificara si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann para los ejemplos que hemos dado aquí arriba. Pero más que verificar si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann o no, lo que nos interesa es, digamos, el contrarrecíproco de esto. Si tenemos una función, si nosotros conseguimos una función que no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, o sea, le aplicamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann y la función no la cumple, de una de ellas podemos decir que la función no es analítica. ¿Listo? O sea, eso es lo interesante de Cauchy-Riemann. Digamos, la parte sí, entonces no tanto, sino lo que nos interesa es, calculamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si las ecuaciones de Cauchy-Riemann no se cumplen, ahí ya podemos decir que la función no es analítica. ¿Listo? Y ya, si al hacer hacemos Cauchy-Riemann y se cumplen, bueno, ya ahí nos toca mirar cómo quedan las parciales.
Si las parciales son funciones continuas y derivables, ahí sí ya podemos garantizar que es analítica alrededor del punto. Ejemplos. Ejemplos. Vamos con el primer ejemplo. Digamos que, bueno, los polinomios en general siempre serán derivables. Esta también, porque es producto de enteras. Ah, bueno, y no he hablado que es una función entera, ¿no? Una función es entera. Bueno, aquí alcanzo a quedar un pedacito. Entire. Una función es entera si es derivable en todo z. O es analítica en todo lugar. Entonces resulta que, bueno, mira, aquí está. Aquí está, vea. Bueno, ahí está el ejemplo, pues ya aquí. Digamos, bueno, f de z igual a z al cuadrado, ¿no? Entonces, f de z igual a z al cuadrado. Entonces, ya sabemos cómo nos queda la parte real y cómo nos queda la parte imaginaria, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda la parte real? ¿Cómo queda u? X cuadrado menos y cuadrado, ¿no? X cuadrado menos y cuadrado. ¿Listo? Es x cuadrado menos y cuadrado. ¿Y cómo queda b? ¿Cómo queda b? Lo que era 2. Era ahí, era 2y. Bueno, 2x, nada más 2x podría decir. 2xy. Acuérdese que la parte real, la parte imaginaria, perdón, la parte imaginaria es todo lo que acompaña a la y, pero siempre sacándola como factor común. ¿Listo? O sea, siempre vamos a sacar como factor común esa y cuando hagamos las cuentas de la derivada y esto, no lo vamos a tener en cuenta. O sea, ya sabemos que es sacar simplemente ese factor común. ¿Listo? ¿Entendido eso? Sí, profe. Bueno, entonces, Sí. aplicamos ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ve, observe qué pasa. Si nosotros aplicamos ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues la derivada de u respecto a x nos va a dar 2x, ¿no? La derivada de u respecto a y nos va a dar menos 2y. ¿Sí? La derivada de b respecto a x nos da, perdón, vamos a hacer la derivada de b respecto a y, para compararlas. La derivada de b respecto a y, pues nos va a dar 2x, perdón. Y la derivada de b respecto a x nos va a dar 2y. ¿Listo? ¿Y qué dicen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann lo que dice es que du de x debe ser igual a db de y. O sea que esto que está aquí debe ser igual a esto que está acá. O sea que se cumple porque 2x es igual a 2x. O sea, entonces cumple acá. Y la otra ecuación de Cauchy-Riemann lo que dice es du de y debe ser igual a menos db de x. Perdón, aquí vamos a hacer este db bien porque no haya confusiones. Db de x. ¿Se cumple? Sí, profe. Bueno, porque entonces aquí me va a quedar pues 2y menos 2y igual pues le pongo al db de x, le pongo menos, pues me queda 2y, pues entonces se cumple. Entonces se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Listo? Pero, ¿por qué puedo decir que la función es analítica o por qué puedo decir que la función es entera? Yo puedo decir que la función es entera por lo siguiente. Porque las u de xy y b de xy son continuas y sus primeras derivadas parciales también lo son. ¿Listo? Entonces, teorema. ¿Para qué? Para evitarnos ahí como esa... O sea, para evitarnos el problema este que les acabo de contar, ¿no? O sea, que si es analítica, pues debe cumplir Cauchy-Riemann. Pero que cumpla Cauchy-Riemann no implica que sea analítica. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para que podamos decidir con ecuaciones de Cauchy-Riemann si la función es analítica o no? Pues esto. Teorema. Suponga
suponga que U de XY y B de XY son continuas y sus primeras derivadas parciales son continuas. Si U y B satisfacen ecuaciones de Cauchy-Riemann, la función es analítica. ¿Listo? Además, la derivada será de U de X más I por dB de Y por dB de X, o lo que es lo mismo de U de Y, perdón, de B de Y. O sea, la derivada será esto. De U de Y. Creo que aquí es un menos. Aquí es un menos por la ecuación. ¿Listo? O sea, mire, además nos ganamos otra cosa. O sea, si la derivada existe, o sea, si... Aquí, ¿por qué puedo garantizar que la función es analítica? O bueno, que es entera, pues. ¿Qué significa que sea entera? Que una función sea entera significa que para cualquier complejo z que yo ponga, existe la derivada, o sea, la función es analítica. ¿Sí? Bueno, más que derivada, es analítica, o sea, además de que es derivable en el punto, es derivable alrededor del punto. Pues si es entera lo debe cumplir, porque pues es derivable en todo punto. O sea, en todo el plano complejo usted puede encontrar la derivada. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que bueno, usted construye la derivada, y al construir la derivada, pues entonces usted va a obtener que las parciales son continuas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, esta es una función continua. En el sentido complejo, ¿no? En el sentido de... en el sentido de función de varias variables. O sea, U en el sentido de función de varias variables es una función continua. Porque x al cuadrado es continua, y al cuadrado continua, resta de continua es continua. Y b también es continua, porque es un polinomio. En realidad porque son polinomios. ¿Sí me entienden la idea? O sea, bueno, tal vez he dicho muchas cosas en muy poco tiempo. Sí, es que el tema es bonito, entonces uno se emociona. Vea, póngale cuidado. Usted tiene una función, ¿listo? En este caso, z al cuadrado. Calculamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Al calcular las ecuaciones de Cauchy-Riemann, nos dimos cuenta que, nos dimos cuenta que U nos quedó x cuadrado menos y cuadrado y que B nos quedó 2 por xy. ¿Listo? ¿Qué hicimos con eso? Aplicamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué dicen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Que si yo calculo la parcial de U respecto a X, esa derivada parcial de U respecto a X debe ser igual a la derivada parcial de B respecto a Y. ¿Sí? Y pues se cumple, que 2X es igual a 2X. Y que la derivada parcial de U respecto a Y, que nos da menos 2Y, debe ser igual a menos la derivada parcial de B respecto a X. Pero resulta que la derivada parcial de B respecto a X pues me da 2Y. Pero cuando yo le aplico el menos a la derivada parcial de B respecto a X, pues me va a quedar menos 2Y igual a menos 2Y. Entonces se está cumpliendo las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué me falta decir para que la función sea analítica? Bueno, falta mirar que U y B sean continuas, que lo son, U y B son continuas,
Y pues las primeras derivadas parciales también sean continuas. También son continuas, porque 2x pues también es continuo, 2x y 2y también es continuo. Entonces, ahí sí podemos decir que la función es analítica. Entonces ya tenemos que la función es analítica. Además, podemos calcular la derivada. Y entonces, la derivada de esa función, pues yo creo que no va a haber mucha sorpresa con lo que va a salir acá. Pues resulta que la derivada del ejemplo, vamos a poner el mismo color que lo había calculado allá, la derivada del ejemplo es f' igual a, entonces, du de x, pues me dio 2x, más y por db de x, pero db de x me dio 2y. 2x más y 2y. Y creo que es fácil observar que pues si yo saco aquí el 2, yo esto lo puedo ver como x más y. Pero resulta que bueno, ¿quién era x más y? Pues x más y era nada más y nada menos que ¿quién? Que z. 2x más y era z. Pues entonces ¿esto qué me va a dar? Pues me va a dar 2z. O sea que si yo tengo que f de z es z al cuadrado, pues resulta que mire quién termina siendo su derivada. 2z. ¿Causa sorpresa? No creo. Eso iba a ocurrir. Digamos que los polinomios y la e a la z se comportan más o menos igual que las derivadas. O sea que se comportan más o menos igual que cuando uno habla de en funciones de una sola variable real. ¿Claro más o menos lo que dice aquí o no? Sí, profe, que si también es Euler a la Z, se debe comportar igual. E a la z se O comporta sea, igual. E a la z sí. Digamos dónde va a haber problemas. Va a haber problemas es con las senos y las cosenos. Bueno, no, mentira. profe, o sea que esto es o sea, lo que acabamos de hacer arriba con las ecuaciones de Cauchy-Riemann es la demostración de que la derivada de z es igual a 2z. Sí. Pero es que, ojo, no todas las funciones son z al cuadrado. Ojalá, o no quisiera que todas las funciones que se encuentren en variable compleja fueran z al cuadrado. Pero no es solo z al cuadrado. O sea, hay funciones más complicadas. ¿Listo? A ver, otro ejemplo. Que era la tarea, ¿no? Creo que habíamos hecho esta. ¿Esta era la que habíamos hecho o no? Sí, esa la hicimos, profe. Bueno, regáleme cómo quedaba U y cómo quedaba B. U quedaba Euler a la x, factor común de x coseno de y menos y seno de y. Y v quedaba Euler a la x, factor común de x, perdón, y coseno de y más x seno de y. ¿No quedaba menos? ¿Así? Pues yo tengo más, no sé si lo copiaré mal. ¿Y coseno de Y más qué? X seno de y. Listo. Bueno, entonces lo primero, la tarea era esto. De U de X, ¿cuánto me da? Profe, a mí me dio Euler menos Euler a la x y entre paréntesis x más 1 seno de y más y coseno de y. ¿Por qué le dio tan enredado? Bueno, ojo porque... No sí, sé. bueno, sí. No, ya vi por qué. Porque esto es un producto, ¿no? Entonces, ojo con los productos, ¿no? Porque no falta el que... O sea, yo sé que a los de integral los puedo cañar con esto, pero yo creo que ustedes no, ¿no? Recuerden que es la derivada de un producto.
La derivada del primero por el Por el segundo segundo. final, la derivada del segundo por el primero. O sea, a usted no se le puede olvidar esto nunca, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿listo? Bueno, digamos que pues con e a la x, pues como todo fluye, entonces pues a la primera pues me va a quedar e a la x por x coseno de y menos y seno de y. Más la derivada de esto que está, de lo que está en el paréntesis. Entonces la derivada de lo que está en el paréntesis es, bueno, voy a poner de una vez el e a la x y me va a quedar entonces coseno de y, coseno de y, ya, Sí, ya. ya. ¿Es claro eso o no? Sí, porque el y seno de y es constante y x coseno de y deriva de x es 1. Eso, eso. Y de b, mire que esto sí va a salir largo. O sea, el detalle con Cauchy-Riemann es que no es complicado, pero es largo. Sí, entonces pues bueno, hay que tener paciencia. E a la x, ¿no? Entonces, perdón. Ojo aquí con eso, ¿no? Porque, digamos, es la derivada de un producto, Y ¿no? a la x de 0. O sea, la derivada... Bueno, ¿y ahora qué pasó aquí? O sea, la derivada de e a la x me da 0. Entonces, pues ya no la miro. Y ahora entonces tengo que multiplicar f, que es e a la x, por la derivada interna, ¿no? Y la derivada interna, ¿qué me da? La derivada interna me da coseno de y, porque... Ah, no, estoy derivando respecto a y. Estoy derivando respecto a y, ¿no? Y es b, ¿no? Lo que estoy derivando respecto a y. Pero Ahí hay un producto. ¿Cómo? voy a derivar primero x seno de y, que le daría x coseno de y. Listo. X coseno de y. Listo, bien. O sea, derivamos primero esto. Listo, no hay ningún problema. Menos la derivada de y por coseno de y. Entonces, lo primero que va a quedar un y seno de y. ¿Por qué? Porque va a ser la derivada del coseno por y sin derivar. ¿Sí? Sí. Más la derivada de y por coseno de y, pero eso es coseno de y. Bueno, en realidad lo hice al revés, en realidad toca poner coseno de y primero y luego menos y seno de y. Pero era para que se viera igual a lo que está arriba. ¿Es claro que esas dos cosas son iguales? Sí, porque puede sacar factor común del Euler. El que está arriba, exacto. O sea, usted puede sacar el Euler que está arriba, le saca factor común y le queda todo eso ahí. Le queda como está escrito abajo, pues. A ver, yo creo, aquí hay gente que no me puede quedar mal. A ver. Y ahí tomamos asistencia de una vez. Joana, ¿es claro o no? Joana. 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 Se nos perdió Joana. Profe, es que no me quedó. Profe, disculpe, la clase queda grabada. Sí, señor, sí, profe. Profe, ya se salió, vea, sí ve mal. Porque son así. ¿Por qué sacan la gente? A ver, profe, no me quedó claro por qué es continuo. ¿Cuál? Mano, es que yo el chat no lo veo. O sea, cuando hay una pregunta al chat, toca que me digan para poder mirar. Porque si no, yo no veo el chat. Ah, que estén pendientes del chat. Profe, no me quedó claro. Profe, tengo mala conexión. Pero entendió, Joana, que es lo importante. Diga sí o no.
Eh, Kevin, ¿qué es lo que dice que no le quedó claro de por qué es continua? ¿La de x cuadrado menos y cuadrado? Diga sí o no. Eso. Ah, vea, lo que pasa es que, o sea, es continua porque x al cuadrado es un polinomio. X al cuadrado menos y cuadrado es un polinomio. Y uno ve en multivariable, yo ya di la de límites. Bueno, si quiere, venga y le busco aquí rápido eso, no me demoro. Mire, cuando uno habla de qué, de momentos de inercia, no. ¿Dónde dejé yo eso? No, este no. Ah, es que este lo di presencial, pero uno de estos debe estar. Funciones, límites. Vea, cuando uno habla de límites, no es inyectiva. Acá. Cuando uno habla de límites en funciones multivariables, lo que pasa es que uno dice que si es un polinomio, el límite es evaluar en el punto, independiente de cómo sea un polinomio. Pero es que resulta que los polinomios son de varias variables, ¿sí? Entonces es un polinomio con x y y, o sea, y lo que es un polinomio, o sea, unión de monomios por medio de sumas o restas. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene cualquier polinomio, x a la 3 más 5x cuadrado más y cuadrado más 3xy, usted puede asegurar que los polinomios, o sea, el límite cuando xy tiende a a, b de f de xy, eso es evaluar f en el punto, por ser polinomio. O sea, es una característica de los polinomios. Uno puede demostrar esto, no es difícil demostrar que cuando usted hace el límite, pues es simplemente evaluar. Entonces, por eso es continua, porque para que una función sea continua tiene que cumplir tres cosas: que la función esté definida en el punto, que el límite exista y que el límite sea igual a f, o sea, que el límite le dé lo que le debe dar f evaluado en el punto. Yo no sé si por aquí lo tengo eso escrito. Espere, aquí debe estar. Ay, no lo hice acá. Bueno, mírelo. Ve que yo no lo había dejado. Vea, que f del punto exista. Que el límite cuando x tiende a c de f del punto exista. Sí, ¿quién lo garantiza? El teorema. Y que el límite cuando x tiende al punto de f sea f en el punto. Eso es continuidad. Entonces, como es continua, eso es continuidad. Entonces, por eso es continua, porque es un polinomio. Ya. Porque uno puede garantizar eso que está acá. Me gustaría hacerlo, pero eso es cálculo multivariable, ¿sí? Entonces, pues, se lo dejo ahí para que lo averigüe. Es este. Pues estamos por acá. ¿Listo? Entonces, por eso es continua. Esta también es continua. Esta también va a salir entera. Ahora, de U, de Y. Espero que haya quedado claro. Bueno. Entonces, de U de Y. ¿Cómo queda de U de Profe, una preguntita. Pregunte. Es que no me quedó bien clara ahí la parte de la derivada de V con respecto a la derivada de Y. De B de Sí, Y. dices que... Sí, esa. ¿Qué pasa? ¿Qué no le quedó claro? Lo que hiciste que dijiste es que era al contrario. Ah, es porque aquí está escrito al contrario. Pero digamos, lo que pasa es que usted esto lo puede hacer así, o sea, no hay problema. Porque es una suma. O sea, eso que está aquí es lo mismo que está acá. ¿Sí? Porque es una suma. Ujú. En división sí hay que tener cuidado. En división sí hay que tener cuidado porque como la división sí tiene el menos O sea, significativo. como está en suma, como está en suma, no pasa nada que se haga como le dijiste. Eso. Como es en suma, todo bien. Pero con la división sí hay que tener cuidado. Ujú. ¿Listo? Ok. Bueno, de U de Y. Vamos a hacerlo en orden, man. ¿Ustedes por qué fomentan el desorden? Hagámoslo en orden, que nos perdemos. La derivada parcial de U respecto a Y. Bueno,
Vamos a hacerlo en orden, ¿no? Así como está acá. Entonces, la derivada del primero, pues da 0, porque es a la x, ¿no? Entonces da 0, entonces anula lo otro, entonces ni para qué lo ponemos. Pero la derivada de la segunda aquí, o sea, g' por f, pues entonces hay que poner primero e a la x, que es f. Bueno, lo ponemos primero porque, pues, para factorizar, ¿no? Y luego sacamos la derivada de esto respecto a y. Entonces, ¿cómo me va a quedar la derivada de eso respecto a y? Me va a quedar menos x seno de y, menos x seno de y, menos el producto este que está acá. Entonces, el producto ese, ¿cómo me va a quedar? Entonces, sacamos la derivada del primero. La derivada del primero es 1 por seno de y. Entonces, me va a quedar menos, menos... Espere. No, ese menos es este menos. Entonces, no hay problema. Entonces, va a quedar seno de y. ¿Listo? Y la derivada de seno de y es coseno de y por y. Entonces, va a quedar menos menos y coseno de y, ¿cierto? A ver, vamos a revisar. E a la x, o sea, la primera derivada pues da 0 porque la derivada respecto a y de e a la x pues es 0. Y la otra me va a quedar e a la x, que es f sin derivar, por la derivada interna. Pero la derivada interna respecto a y queda lo siguiente. X sale de factor común y multiplica la derivada de coseno, pero la derivada de coseno es menos seno. Entonces me va a quedar menos x seno de y, menos este menos que está acá. La derivada de y por seno de y es la derivada del primero, que es 1 por seno de y, pues entonces será seno de y, menos y por la derivada de seno de y, pero la derivada, no, perdón, sí, menos la derivada de seno de y. La derivada de seno de y es coseno de y, pero lleva el menos que ya traía. ¿Sí lo que estoy haciendo o no? Ya me confundí. Sí. señor. Sí, profe, menos pasado. Ahora db de x. Ahora hay que ver qué pasa con db de x. db de x, entonces la derivada del primero es e a la x por todo lo que está aquí adentro, sin hacerle nada. Y coseno de y más x seno de y. Más la derivada interna, ¿no? Entonces, más f e a la x más e a la x por la derivada interna, ¿no? La derivada interna respecto a x, pero la derivada interna respecto a x solo va a quedar seno de y. ¿Listo? Y entonces note lo siguiente. Creo que hay algo mal ahí, ¿no? La derivada... No es menos seno. La derivada... No, la derivada de y coseno de y queda negativa, ¿no? Sí, porque es db de x. db de x. Entonces, cuando calculo esto, me va a quedar e a la x por esto es normal. Es que no me va a dar el menos. Que quedó mal, mano. Profe, la derivada de coseno es menos seno. Sí. Por eso. ¿Y dónde quedó mal puesta? O sea, al último no quedaría e a la x menos seno de y. No, porque es que estoy derivando respecto a x. Profe, yo creo que sería en donde dice du de y, que usted puso el menos de la fórmula, pero le faltó el menos del seno de y, ¿no?
Ah, Con sí. radio Es que de más o menos te agarro primero Eso el es. X, ¿sí? Eso Entonces la derivada de eso seno es es. coseno, eso queda positivo. Ahora viene, pues sigue habiendo, Sí, ya, eso es. pero este, no, ahí sí hay un negativo, sí, profe. Eso es. Lo que dijo. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Yo, profe. No, pues la muchacha que habló antes. Ah, bueno, yo no. Vanessa. Puntico positivo, Vanessa. Sí. Sí, tienes razón. Sí, porque es que la derivada de coseno menos seno, ¿no? Ven lo importante de los signos, mano. Hagan los signos bien. Ah, claro, por ejemplo que puse ese menos y después me iba embolatando con el otro. Bueno, en fin. No, pero entonces me está faltando un menos. Venga, volvamos a hacerla. Venga a ver. Du de y. A ver, du de y. Entonces, e a la x, que, a ver, vamos a hacer du de y. Entonces vamos a hacer, como vamos a hacer du de y, entonces va a quedar e a la x o sea, la primera me queda 0, ¿sí? La segunda es el e a la x en derivar por la derivada interna respecto a y. Entonces la derivada interna respecto a y, ¿qué me va a dar? Me va a dar x por coseno de y. Entonces la derivada de, la derivada de coseno de y, la derivada de coseno Es de menos y seno. es menos seno. Entonces va a quedar menos x seno de y. ¿Listo? Bien que quitamos este Ahora paréntesis que nos está haciendo el ruido. Menos la derivada de este producto y por seno de y. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer la derivada de seno de y es menos coseno de y por y. Entonces va a ser menos Sí. y coseno de y. Porque es el y sin derivar. Menos, ¿por qué menos? Por el menos que lleva ahí. Menos la derivada de... Se le hice al revés otra La vez. derivada de y es 1. La derivada de y es 1, entonces me queda solo seno de y. Listo. Ahí Y está. puedes sacar si quieres factor común de negativo. Ahí está. Entonces ahí se nota ya claramente pues que este que está aquí es igual a esta. Y que ahora sí podemos sacar ese menos de factor común. Y al sacar ese menos de factor común, obtenemos la segunda ecuación. Para no volver a copiar. O sea, ya vemos aquí que du de x es igual a db de y. Y tenemos acá que du de y es menos db de x. No importa dónde le ponga el menos, o sea, vea que el menos aquí se le puso fue a du de y. Sí, o sea, lo importante es que el uno sea el negativo del otro. ¿Listo? O el opuesto aditivo. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Claro, profe. Bueno, ahora, bueno, note que e a la x es continua. E a la x es continua, coseno de y es continua. Entonces x por coseno de y es continua. Multiplicación de continua es continua. Entonces, esta es continua, esta es continua, esto es continuo, esto es continuo. Suma de continua es continua. Entonces, continua. O sea que es claro que f de z es entera. ¿Es claro que f de z es entera? Por la continuidad. Sí. ¿Listo? Porque es analítica y derivable, ¿sí? No, es porque cumplió Cauchy-Riemann. Y además de que cumplió Cauchy-Riemann, la función es continua, porque es esto que está aquí arriba, o sea, esto que está aquí, lo que estoy señalando, y esto que está aquí, es continuo. ¿Sí? Estas dos ecuaciones son continuas porque es multiplicación de continuas. Y la derivada también da continua, porque digamos esto no tiene ningún problema, o sea, usted le puede poner cualquier valor de x y y a eso y eso sale continuo. ¿Sí? Digamos, no tiene nada que lo divida por allá, cosas raras. Entonces, estas dos funciones son continuas. Como son continuas, pues se puede decir que f de z es entera.
¿Listo? O sea, que es derivable en todo punto, es analítica, en todo el plano complejo. ¿Listo? Listo, profe, sí. Bueno, pero no todo va a ser así, o sea, es claro que aquí tenemos que hacer cosas que no se cumplan. Voy a darles una ya que ya tenemos las ecuaciones de las B, ya lo tenemos escrito en términos de X y Y. Bien, entonces vamos a tomar esta ecuación, 2x cuadrado más Y más I que multiplica a Y cuadrado menos X. Listo, entonces calcule ecuaciones de Cauchy-Riemann. Empiece por calcular las ecuaciones de Cauchy-Riemann a ver qué pasa. Se los voy a dejar ahí para que ustedes lo hagan. Bueno, avisos parroquiales. Aviso parroquial número 1. Hay quiz de bien 8. Eso es lo primero. Por modo, el profe. Por Moodle. No me ha llegado el correo de Moodle. Bueno, yo espero que llegue porque... Ni yo he entrado a eso. No sé ni cómo entro. Bueno, entonces hay que hacer unas cosillas, entonces pues... No, apenas llegue el correo yo les mando para que puedan meter a Moodle. Entonces el quiz va por allá, unos 15 minutos. 3 preguntas para 15 minutos. O sea, entonces no van a hacer nada del otro mundo. ¿Qué entra? Yo creo que Un hasta... profe, muy poquito tiempo. Sí, muy poco. Eso no necesitan más. Porque si son ejercicios o cosas así, hace la plataforma de ponerle. Para saber que lo van a perder, eso lo pierden en 15 minutos, en media hora. Entonces 15 minutos es suficiente. No, pero la moral que nos da. Este curso está diseñado para perderse. Entonces usted no se preocupe por eso. Hágalo por Va a ahí. estar muy fácil entonces, profesor. Fácil para calificar. Porque es poner cero y Punto ya. cero, claro. Va a estar fácil para calificar. Entonces, pues va por Moodle el quiz. ¿Listo? Primero, eso. Segundo, mandé ayer un taller. Acá. Sí, vea. Eso que llama lista 1, ¿no? Esto que dice aquí lista 1, o sea, no es algo que usted deba hacer. Sí, o sea, esto no es un taller para entregar. Es simplemente una lista. Entonces es una lista de ejercicios que pues usted va a resolver. ¿Sí? Entonces usted se sienta, lo va haciendo cuentas, vea qué es cuentas. Entonces hágalo, ¿sí? O sea, haga las cuenticas. Y aquí, digamos, le dejé de los libros, ¿no? Entonces del libro este de Kreisig le dejé unos ejercicios para que usted los vaya haciendo allá, e ir haciendo, digamos, todas estas cuentas, mirar, esto es lo que estamos haciendo hoy. Y esa es la idea. ¿Listo? Entonces, Profe, de esa, yo ayer empecé a hacer ejercicios y tengo una pregunta. ¿qué pasa? Hay un ejercicio de las ecuaciones de Cauchy-Riemann que no sé si es el valor absoluto de z o el módulo de z, ese. El módulo de z. Estamos en complejos en módulo. Ok, pero si saco el módulo, entonces no va a tener parte imaginaria, ¿o sí? No, sí, no va a tener No parte sé. imaginaria. No sé, eso sí tienen que mirarlo. Esa es la Aquí, idea, raíz que de lo x al piense. cuadrado, más y al cuadrado, profe. Bueno, pues piénselo. ¿Qué x cuadrado más y cuadrado? Entonces uno Sí, tiene parte y como imaginaria. y no, sí, solamente x al cuadrado, más y al cuadrado. Por eso. Vamos a hacer ese ejemplo de Claro. una vez. Ahí está. Bueno, ya hicieron. Bueno, listo. Vamos a hacer ese. Pero entonces, ya hicieron este, ¿cómo quedan las ecuaciones? Sí, profe, no sé, son diferentes. Entonces, mire lo que pasa, vea. Es claro que esto es U y es claro que esto es B. ¿Sí? Entonces, la derivada de U respecto a X, pues me va a dar 4X. Y la derivada de B respecto a Y
me da 2y, ¿cierto? Y la otra ecuación, la derivada de b respecto a, la derivada de u respecto a y, la derivada de u respecto a y, derivada de u respecto a y me da 1. Y derivada de b respecto a x, derivada de b respecto a x me da menos 1. O sea, es claro que se cumple que du de y es igual a menos db de x. O sea, digamos esta, todo bien. Pues ya cumplí eso la otra. El problema está con la otra. Entonces, aquí, por eso quería poner este ejemplo. Du de x dice que es 4x. Y esto sería igual a 2y, que sería db de y. Entonces, aquí es donde entran las funciones que no siempre cumplen lo que uno quiera. O sea, digamos, vea que las de antes, pues sí, todo bien, todo bonito, todo bello porque, vea la hora de llegar. Todo bien, todo bonito, todo bello porque pues habíamos obtenido por acá pues que nos daban, las ecuaciones se cumplían. Ojo con lo que voy a decir. Mire. Note que para que las ecuaciones se cumplan debe pasar que 4x sea igual a 2y. O lo que es lo mismo, y debe ser igual a 2x. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ojo con esto. Ojo con esto. Aquí es donde entra el dilema que les contaba al principio. Con esta función va a pasar lo siguiente. O sea, esta función va a tener derivada sobre la recta y igual a 2x. O sea, todos los complejos que usted coja sobre esta recta, ahí la función va a ser derivable. ¿Listo? En todos los puntos la derivada va a existir, o sea, el límite. F de z igual al límite cuando z tiende a z sub 0, Ese límite, espere, voy a escribirlo por acá. O sea, si usted calculara el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z menos f de z sub 0 sobre z menos z sub 0, si usted calcula este límite sobre cualquiera de estos puntos, el límite existe, lo cual implica que la derivada existe para todos los puntos que están sobre esa recta, pero la función no es analítica en ningún punto. Aunque es derivable sobre la recta. ¿Qué quiere decir eso? Aquí es donde está la diferencia. Aquí es donde está la diferencia entre que sea derivable y que sea analítica. Acuérdese del chavo. Es derivable sobre esa recta, o sea, es derivable en cada uno de estos puntos. Pero si usted mira alrededor, la función no es derivable. ¿Por qué? Porque los puntos que están alrededor, no sé, piense por ejemplo en un punto por acá. En este punto para acá las ecuaciones de Cauchy-Riemann no se cumplen. ¿Sí? En un punto que esté por fuera de esa recta, las ecuaciones de Cauchy-Riemann no se cumplen. Y como no se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en un punto que esté por fuera de esa recta, eso implica que la función no es analítica, porque usted no puede construir una vecindad alrededor del punto. O sea, usted no puede ponerle, o sea, está el barril ahí, pero usted no puede ponerle las casas de los demás al lado.
Porque si usted pone las casas de los demás al lado de ese punto, ahí la función no va a ser derivable. ¿Listo? Entonces, esta es la diferencia entre una función que sea analítica y una función que sea derivable. Sí, o sea, antes ¿qué pasaba? Antes pasaba que como cumplía las ecuaciones de Cauchy-Riemann en cualquier punto, pues la función era analítica, porque era continua. Y mire que estas derivadas son continuas, o sea, porque 4x es continuo, 2y es continuo, 1 es continuo, menos 1 es continuo, y usted ve u y b y las funciones son continuas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No es analítica, pero sí es derivable sobre la recta. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso es que esto de análisis complejo, o las funciones de variable compleja hay que tener cuidado. Sí, o sea, aquí no es todo de cristal, todo bonito, así como era en cálculo multivariable, que allá todo funciona. No, aquí hay que tener cuidado con estas cosas. ¿Es claro lo que acabo de decir? Profe, una preguntita. Entonces, todas las analíticas son derivables, pero no todas las continuas son analíticas. No todas las derivables son analíticas. Ok. O sea, profe, que no es entera, la función no es entera. La función no es entera. No es Muy entera. bien, muy bien. Eso, así como lo resumió el compañero. Todas las funciones analíticas son derivables, pero no toda función derivable es analítica. Porque para que sea analítica necesita su vecindad. ¿Bien? Bueno. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Bien? Por eso quería hacer ese ejemplo. Vamos a hacernos ahora el que decía él, ¿no? F de z igual al módulo de z al cuadrado. Digamos que es claro, pues que f de x más y, pues será x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Y vamos a calcular Cauchy-Riemann. Entonces, si calculamos Cauchy-Riemann, du de x pues me da 2x, du de x me da 2x, de u de y pues me da 2y, y de b de x me daría 0, y de b de y me daría 0 también. Entonces, ojo aquí con esta, ¿por qué? Porque para que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplan, usted tiene que ver esto. Lo estoy haciendo rápido porque creo que es fácil de ver. ¿Es fácil de ver lo que estoy escribiendo o lo hago distinto? Ah, profe, es fácil de ver porque no hay parte imaginaria. O sea, no hay parte imaginaria. Entonces, como no hay parte imaginaria, pues eso quiere decir que esto en realidad está acompañado por 0i. ¿Sí? 0i, sí. ¿Y la derivada de 0 cuánto es? Pues, sigue siendo 0, ¿no? Es 0. Entonces, como la derivada de 0 es 0, pues ¿qué pasa? Cuando usted hace ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues entonces usted hace du de x, que es la parte imaginaria, la parte real, pues eso le da 2x. Y du de y le da 2y. Y entonces db de x le da 0 y db de y le da 0. Entonces ahí ya usted se va a la continuidad. Esta es continua y 0 también es continua. Lo que pasa es que cuando la función me da 0, pues lo único que estoy mirando es en el punto 0. Ahí es continua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ocurre que esta función es derivable en 0, pero no es analítica en ningún punto.
derivable Es que en solamente cero. creo que existe un solo punto, profe. Bueno, en 0, 0, pues. Es que es el 0, pero el 0 complejo, ¿no? Entonces, derivable en 0, 0, no analítica en ningún punto. O sea, no es entera al final entonces. Por no ser analítica, es continua, más no es analítica, sí es derivable, pero no es analítica y lo que lo hace no entera. No es entera, sí, eso. Ya. Eso es todo. ¡Listo! Esa es la idea. Esa es la idea con esto de las funciones, o sea, esto de Cauchy-Riemann. Bien. Mientras tomo lista, voy a poner aquí una serie. Voy a poner aquí varias. Eso yo tenía por acá. A ver. Yo tenía por aquí algunas. Pero es que esta ya la hicimos. A ver. Déjeme y voy a poner f de z igual a e a la menos x coseno de y menos i e a la menos x seno de y. Entonces verificar si es analítica, si es entera, si no es entera. F de z igual a 3 pi al cuadrado sobre z a la 3 más 4 pi cuadrado z. ¿Listo? Mirar esas dos funciones mientras voy tomando lista. A ver. Mientras voy tomando lista. Entonces, yo creo que si la divido aquí se ven. Sí, ahí se ven. Ahí, voy a dejarlo ahí. Y acá entonces vamos a ir mirando. Bueno, entonces. Alexander Calderón. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Andrés Erazo. Excelente. Andrés Villamizar. Presente, profe. ¿Ha entendido? Sí, señor. Bueno. No, pero a ver, toca preguntarles algo. Andrew Cuadrado. Presente. A ver. ¿Cuál es la principal diferencia o digamos, qué necesita una función para ser derivable pero que no sea analítica? ¿O cuál es la característica? Que no cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Explíquese. Con el ejemplo de la vecindad del Chavo, que puede ser derivable en el punto Z, pero no en las de alrededor. Entonces eso ya la hace que no sea analítico. Bueno, pero entonces, si no cumple, si una función no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿usted qué puede decir? Que no es analítica. ¿Y qué significa que no? Bueno, ya lo dijo, ya listo. Brian. Brian. ¿Qué pasa, Brian? ¿Todo bien? Bien, profe. ¿No hay preguntas? No, la verdad no, o sea, yo tenía unas dudas con lo de las derivadas. Usted se acuerda que le pregunté por el grupo y Sí. ya viendo la clase ya entendí en qué me estaba equivocando. Ah, bueno. Me alegra eso, Brian. Camila. 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 Empezamos a encontrar los fantasmas. O sea, uno se conecta y habla, ¿no? Al menos escribe el chat. Buenas. Sefi Torres. ¿Todo bien? Sí, profe, buenas tardes. Bueno.
Cristian, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, Diana Basto, Sí, profe, todo bien. Dixon, Sí, señor, todo bien. Solo que de pronto hacer más ejercicios para ser más rápido a la hora de solucionarlos. El resto, o ¿cómo así? sea, practicar más me falta, pero el resto, sí. Ah, bueno. Bueno, pero la idea es, o sea, usted puede hacer 200 ejercicios, pero la idea es entender qué es lo que está haciendo, o sea, entender que esa cosa que está que sea diferenciable y que sea analítica, ¿no? Entender ese pedazo. Eso es lo importante. Más que hacer 200 funciones y calcular 500 ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pues bueno, bien, felicitaciones, pero la idea es más entender qué significa qué significa lo que le dicen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Listo? Edilson, Presente, profe. ¿todo bien? Sí, señor, bien. Bueno, Hasta el momento bien. bueno. Francesca, Presente, profe. ¿todo bien? Sí, profe. Bueno. Gustavo Mora, Presente, profe. ¿todo bien? Sí, profe, ahí. Todo bien. ¿Cómo que ahí? ¿Qué no entiende? Es que tenía la duda entre, o sea, ¿qué es analítico? Analítico quiere decir que no es continuo. No, Entonces, no. ¿no? Analítico Porque, es... digamos, en el ejemplo Dale, dale. que estaba explicando nos dijo que la función no es analítica en ningún punto, pero sí es derivable. Sí. O sea, Entonces, analítica es más fuerte que derivable. ¿Por qué? Porque que sea analítica significa que es derivable en el punto y alrededor de él. ok, entonces ahí entra lo de la vecindad. Ahí es donde entra lo de la vecindad, exacto. Ah, listo, profe, ya. Entonces Javier. creo que sí. Sí, todo bien, Gustavo. Gracias, profe, sí, señor. Bueno, Todo bien, profe, sino que me toca mirar el video después, bueno, que mi internet estaba muy malo. bueno. SN, ¿todo bien? Obvio. Julio, Presente, profe. ¿todo bien? Enteramente bien. Eso. Manuel Díaz, Buenos días, profe. ¿bien? Sí, señor. Profe, una pregunta, pero sobre el ejercicio que puso. Lo que está al lado del 4 es un pi. Sí, eso es un pi al cuadrado. Ah, listo, señor. Mar, ¿todo bien? Uy, no puede ser, Mar no está. No, profe, ya está, escribió en el chat, dijo presente. Bueno. No es que es imposible, o sea, bueno. Natalia. ¿Todo bien, Natalia? R. Omar Causil. Hasta ahora todo bien, profesor. Bueno. Hay que darle aquí unos permisos. Cuando usted le da permisos acá, él le deja, vea, mira, aquí usted permitir micrófono, permitir notificaciones, permitir todo. Si usa Chrome, ¿no? Si usa otra cosa, no sé. Rudis. Todo bien, profe. Bueno. Sandra Ríos, ¿bien? Presente, profe, sí, pues ahí a veces como que me pierdo, pero sí. Bueno, o sea, pregunten, sí, pregunten, no se queden con las dudas. Sebastián.
Sebastián. Vanessa ya dijo que todo bien. Todo bien, ¿no? Sí, profe, hasta el momento sí. Bueno, Víctor Jauregui. Presente, profe. ¿Bien? Sí, todo claro. Yamit. Todo bien, profe. Bueno. Y Jersey Acevedo. Bien, profe. Listo. ¿Cuánto da la primera? Profe, Cuénteme. cuando me llamó yo había bajado justo por un vaso de agua. La vieja confiable, ¿no? Sí. A ver, Camila. ¿Ya hizo la primera? Sí. No. Bueno, vamos a hacerla entonces. ¿Cómo le queda la derivada de u respecto a x? Camila. Bueno, derivada de u respecto a x, ¿no? Entonces es un producto. Entonces, como, bueno, aunque, bueno, vamos a hacerla, pues, aunque me parecía la que estaba arriba. En realidad, ¿sabe esto qué parece? Esto es f de z igual a e a la menos z, ¿cierto? Sí, profe, sí. O sea, es Yo e separo los exponentes. menos x menos y. Entonces esto es e a la menos x que multiplica a la e a la menos y. Pero Hay que entonces, aplicar el teorema de la trigonometría. entonces aquí por coseno de y menos y seno de y, sí, ahí está, eso es. Entonces, bueno, vamos a calcular las derivadas. Entonces, la derivada esta le va a quedar la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces, la derivada del primero le va a quedar menos por la derivada interna e a la menos x coseno de y, ¿cierto? Más, Sí. ojo, más, la derivada de coseno es menos seno de y por e a la menos x, ¿sí? Y ya. Sí, ahí queda. Listo. La derivada, ya hice aquí desorden. Bueno, voy a borrar esto, ¿sí? Creo que esto no era tan importante. Bueno, pues digamos ahorita lo rescatamos. La derivada de b respecto a y, ¿cuánto me da? La primera la da 0. La primera da 0. Ah, no, la primera, sí, la primera da 0. Y la segunda le queda Euler a la menos x coseno de y. Pero negativo. Sí. Euler a la menos x Porque por la y tiene coseno de negativo. y. ¿Estás seguro? Y la derivada del seno es el coseno. O tomo tu completo el... No, es que si tomo la derivada de menos seno de y sería menos coseno de y aún así. Sí, sí. O sea que esta no es analítica. No, profe, no es analítica porque ya no se cumple la primera igualdad. Vea pues. Y de u de y, ¿cuánto da de u de y? La primera da 0 y la segunda le da menos Euler a la menos x por el menos seno de y.
¿Por qué menos X? No, le da menos 1. Euler, porque la primera da 0 porque la derivada de Euler a la menos X es 0. Ajá. Y la segunda da Ahora E a la luego, menos X. Euler a la menos X lo dejo quieto por menos seno de Y. Y de B de X. De B de X da. De B de X da. Da positivo. Da positivo. Da Euler E a la E. menos X por seno de Y. Así. Y ya. Entonces, mire, se está cumpliendo la Se cumple segunda. solamente una sola. Se está cumpliendo la segunda. Sí, o sea, la que du de Y es igual a menos de B de X. Eso sí se cumple. Pero la otra no. Entonces vamos a mirar a ver qué es lo que está pasando. Coseno de Y. Bueno, creo que lo puedo sacar de factor común, pero entonces tendría que sacarlo así. O sea, la segunda ecuación es E a la menos X que multiplica a coseno de Y menos coseno de Y menos seno de Y. Eso debe ser igual a E a la menos X que multiplica a menos coseno de Y. O sea, y para que estas dos cosas sean iguales, quiere decir que menos coseno de Y menos seno de Y debe ser igual a coseno de Y, a menos coseno de Y. ¿Sí? Lo cual implica que seno de Y debe ser igual a 0. Paso aquí a sumar, sí. Seno de Y debe ser igual a 0. O sea, pues, eso es por una propiedad, profe. Entonces, hay varios valores en los que el seno puede ser 0, ¿sí? Sí. Entonces tengo que mirar los valores de Y donde el seno se hace 0. Bueno, los valores de Y donde el seno se hace 0, ¿quiénes son? A ver, venga y lo miramos. Entonces, ¿dónde se hace 0? Se hace 0 en pi. Una pregunta, ¿usted está haciendo el seno igual el seno de Y igual a 0 para que cumpla la igualdad? Sí. Eso es lo que estamos tratando de mirar, pues. ¿Dónde esas cosas se cumplen? En 0, en pi medios, en 3. No, solamente se hace en 0, en pi y en 2pi, ¿no? En todos los múltiplos enteros de pi. Entonces, sería la constante por pi. Entonces, en todos los múltiplos enteros de pi, para Y, X puede ser cualquier cosa. X puede ser cualquier cosa, ¿sí? Vamos que con X no hay problema, el problema es con Y. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Ella va a ser analítica, en realidad no así, sino al revés. O sea, ella va a ser analítica en todos estos puntos, derivable, perdón, no analítica, sino derivable. Ush, cosa tan horrible, digo. O sea, hagamos aquí en pi, 2pi, aquí en menos pi, 2pi, menos 3pi. O sea, en todas estas rectas, todos los puntos que están sobre esa... Uy, ahí me fui. Todos los puntos que están sobre esas rectas que pinté ahí, aquí en 0 también. Todos los puntos que están acá sobre esas rectas, ahí va a ser derivable. Pero es claro que no va a ser analítica. ¿Listo? Sí. Sí, señor. Bueno. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos esa. O sea, no es analítica en todos esos puntos. Ahora vamos a mirar la segunda. La otra. Ahora, la otra es 3pi
pi al cuadrado sobre z a la 3 más 4 pi al cuadrado por z. Entonces f de z igual a eso. O sea, el trabajo aquí es largo para encontrarle la forma de x más y y, ¿no? Pero háganle. ¿Qué hora es? Son las 12:28. ¿Será que alcanzamos? Ay, yo tengo por ahí hay calendario, ¿no? Nuevo. Esa z cúbica hay que hacerla con un trinomio. Señor. A ver, entonces, sigamos esta semana es para derivación compleja y la otra semana empezamos con series. Entonces, ¿será que me está rindiendo mucho? A ver, entonces, yo estaba mirando era otra cosa acá. Bueno, voy a pausar un momento y que voy a buscar algo. Vea, les tengo noticias. Vea, entonces, a ver, mire, la idea es que estamos o sea, ya hicimos funciones, ¿no? Y entonces la idea es derivación compleja. Entonces esto de derivación compleja es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Y la otra clase, o sea, digamos esta clase vamos a hacer todo lo que es Cauchy Riemann, vamos a tratar de dejar todo eso lo más claro posible. La otra hablaremos de funciones armónicas. ¿Qué pasa con funciones armónicas? Las funciones armónicas nos van a permitir construir funciones o sea, que cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, o sea, que sean derivables de entrada, sí, que sean analíticas incluso, o sea, uno ya puede garantizar allá que sean analíticas. Entonces, uno habla, o sea, uno busca acá, ¿no? Entonces, resulta que uno habla de la ecuación de Laplace, ¿sí? Y la ecuación de Laplace le permite a uno hablar de funciones por medio de algo que se llama la armónica conjugada, o sea, uno juega con esas ecuaciones, aquí la de Laplace y las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y por medio de eso uno puede construir ecuaciones que le cumplan que sea analítica, o sea, la parte real y la parte imaginaria. Entonces uno le dan la parte real, puede construir la parte imaginaria, o le dan la parte imaginaria, uno puede construir la parte real. ¿Listo? Entonces esas son las conjugadas armónicas o las armónicas conjugadas, y ya ahí uno construye funciones que sean analíticas. ¿Listo? ¿Qué es lo que estábamos viendo acá, no? Lo de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, digamos, la idea hoy es dejar claro esto de ecuaciones de Cauchy-Riemann. Sacamos este ejemplo, sacamos el otro donde uno define las constantes, y con eso ya tiene todo para, o sea, todo lo de ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Listo? Profe, una pregunta. Cuénteme.
en la lista de ejercicios que usted pasó, en la misma sección de ejercicios donde yo tenía la duda, dice determina los subconjuntos. Los subconjuntos es la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? ¿Pero en cuál? ¿En esta o en el otro? No en el libro, sino como decía, el taller que usted dejó, justamente en el ejercicio donde yo le dije que era el módulo de Z, dice en el encabezado, dice que determine los subconjuntos. Eso es, si usted me pide los subconjuntos, es la parte real U y la parte imaginaria B, ¿sí? No. V. No. Lo subconjunto es esto. O sea, donde la función es derivable. Entonces, por lo menos, el subconjunto es este, todas las rectas que le cumplen esto. ¿Sí? Entonces hay que hacer la gráfica. Entonces hay que hacer la gráfica. Entonces el subconjunto es toda la recta y igual a 2x. ¿Sí? Aquí como es entera, pues el subconjunto es todo el plano. ¿Listo? Está bien, pero si no es entera, hay que colocar los subconjuntos. Ajá. Sí, o sea, si es derivable en todo lado, pues usted pone la función es entera y ya uno diciendo que la función es entera se sobreentiende que es todo el plano. Listo. Profe, eso está largo yo. ¿Sí está largo? Sí. A ver. ¿De verdad? A mí me está dando 3pi al cuadrado sobre x al cubo más 3 veces x al cuadrado por y más 3x por y al cuadrado más y al cubo más 4pi al cuadrado por x más 4pi al cuadrado por y. Yo le estaba sacando la Y el número complejo, la es donde la deja. Sí, yo la y ahora le cambio el signo cuando sea el cubo, cuando sea el cuadrado. ¿Será que está muy largo? A ver, venga y lo miro. Pues yo la sustituí la Z hasta que hice la fracción parcial. Bonita sí queda la función. No, queda fea así. Queda fea. Porque queda 3pi cuadrado. Uy, no, yo la sabía, no la había puesto. A ver, queda 3pi. Mire, queda todo esto. X al cubo más 3x cuadrado y menos 3xy cuadrado
más 4 pi cuadrado x más 4 pi cuadrado x menos y a la 3 menos y a la 3 más 4 y pi cuadrado y. Eso queda, ¿no? Eso queda. A mí me pareció más fácil sacar la fracción parcial, profe. O sea, con la misma z saca la fracción parcial y luego ahí sí lo hace. Ah, sí, también. Pero claro, después tiene que calcular los inversos multiplicativos. Hola Fabián, ¿usted por qué después del menos 3xy cuadrado colocó el más 4pi? ¿No se supone que primero hay que desarrollar el coso de acá, la cúbica esta? Pues ahí está. Lo que pasa es que el y3 está después. Coordenado. Ya. ¿Sí será muy fácil hacerlo por las fracciones parciales? Pues es más fácil, profe. Pero yo todavía no he terminado. Tiene que sacar los inversos multiplicativos para que usted quede con el numerador con la i y en el denominador le quede solamente pues partes reales. O sea, para que usted pueda sacar factores con la i. A ver, esto como diría Sugasti, esto es reality. O sea, esto es... A mí me gustan los cursos así, o sea, hacer las cuentas. Z a la 3 más 4 pi cuadrado z. Entonces hagamos a ver fracciones parciales. Esto sería 3 pi cuadrado. Y acá quedaría z que multiplica a z cuadrado más 4 pi cuadrado. Profe, ¿por qué z? O sea, la afuera solamente tiene una z, ¿sí? Sí, o sea, uno saca un solo z, ¿no? O bueno, podría hacerlo así. Podría hacerlo tal vez así, o sea, montemos acá partial fractions. Ah, pero primero en Word. O sea, miren, de una vez les digo, pues esto lo hacía en Laplace, pues cuando todo eso de Laplace que era tan largo, pero o sea, unas fracciones parciales usted las calcula aquí, ¿sí? O sea, yo ya sé que ustedes saben calcular fracciones parciales, ¿sí? Y que ustedes en un parcial no se van a poner a hacerlas. O sea, ustedes van al programa y las ponen y ya. Entonces, pues, pa' aquí. Entonces sería 3 por pi al cuadrado dividido entre z que multiplica a z al cuadrado, z que multiplica a z al cuadrado por 4, o dejémosla completa como está, ¿no? Z a la 3 más 4 por pi al cuadrado. 4 por pi por z, así, ¿no? Porque no me está tomando el por 4 por pi por z. Así está, ¿no? Pi al cuadrado, profe, ¿no? Ahí le salieron, así me quedaron. Pero el pi al cuadrado, el 4 pi al cuadrado, ¿no? Señor. Pues no hace mucho, ¿no? Pero sí hay que ponerlo. O sea, entonces eso le va a quedar, vea, le va a quedar 3 cuartos por 1 sobre z menos, sí, claro, sale más fácil así. Y aquí le queda 3z. Bueno, es que en realidad la que pone el problema es esta, ¿no? 3 cuartos que multiplica a 3 cuartos que multiplica a 3z a z sobre
z cuadrado más 4pi cuadrado. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos, la primera no es difícil. Bueno, eso creo, porque digamos, a ver, ¿qué será 1 sobre z? Bueno, es que aquí hay que jugar con esto, ¿no? O sea, le queda a usted 3 por 4 que multiplica a x más y menos 3 cuartos que multiplica a x más y. Digamos, uno no se preocupa tanto por qué, por cómo queda el numerador y el denominador, sino por pasarla ahí arriba. Eso es lo más importante, para poder hacer, digamos, la separación. X más y al cuadrado más 4pi al cuadrado. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Ojo con lo que voy a hacer. Voy a multiplicar arriba por y abajo también por y. Entonces me va a quedar 4. ¿O cómo hago para pasar esa ahí arriba? Esa es la pregunta. El inverso multiplicativo, profe. Tiene que multiplicar z arriba y z abajo para que le quede z cuadrado y creo que el y se elimina. Entonces arriba me va a quedar 3z y abajo va a quedar 4z al cuadrado. Listo. Menos 3z sobre, aquí abajo ya no va a tener isnos, más 4pi cuadrado. Así sí. Y entonces me va a quedar 3 por x más y sobre 4 por, bueno, x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Es menos. Sí, porque le va a quedar, o sea, x, en realidad usted tiene esto, ¿no? X más y por x más y. Entonces le va a quedar esto al cuadrado. Los intermedios se anulan y le queda x cuadrado menos y cuadrado. Menos 3 por x más y sobre x cuadrado menos y cuadrado más 4pi al cuadrado. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Ya separé Sí, partes reales y partes imaginarias. Entonces, a ver, vamos a separarlas. Entonces, la parte real le va a quedar 3x sobre 4x cuadrado menos 4y cuadrado menos 3x sobre x cuadrado menos y cuadrado más 4pi cuadrado. Este será u. Y b le va a quedar 3y sobre 4x cuadrado menos 4y cuadrado menos 3y sobre x cuadrado menos y cuadrado más 4pi cuadrado. Ahí está. Sería la parte real y la parte imaginaria. Y ahora hay que hacer las parciales. Ahora habría que hacer las parciales. Entonces, bueno, bien pueda siga. Y la hacemos aquí. ¿Para qué está la tecnología si no es para usarla? ¿Sí o no? Ahora. A ver, derivada parcial de esto. Derivada parcial de, a ver, 3x dividido entre 4x al cuadrado menos 4y al cuadrado menos 3x dividido entre x al cuadrado menos y al cuadrado más 4
por pi al cuadrado. A ver si la saca. Bueno. Salen un monstruo, déjeme decirle yo. En realidad eso sale así. Qué porquería de ejercicio. Ya no me gustó. Pero eso sale en las derivadas. Fabián, una pregunta. ¿Qué? Cuando estábamos en el 3/4 de x más y, usted multiplicó allí por z, ¿no? No, o sea, lo que hice fue en realidad deshacer esto y multiplicar arriba y abajo por z. Pero entonces, pero multiplicaste solamente el primer término o ambos términos. No, el primer término. O sea, el 3/4. Eso fue lo que multiplicaste por z. Sí. Ah, ok. El otro no, porque el otro no era necesario porque abajo no va a quedar ninguna i. Ah, listo. Ya, eso es lo que estaba yo aquí con mi duda. Hágale. No puedo creer que eso es tan horrible. Créame que no. Profe, qué pena una pregunta. Pregunte. Respecto a lo que acabo de decir del compañero, ¿eso con qué fin se hace el de añadirle la Z? O sea, ¿sí es válido? Ah, ya sé qué es lo que hace. Esto... Ya entendí qué es lo que hace. Claro, sí. Esto que, no, lo que pasa es que, o sea, uno quiere dejar aquí en el denominador, quiere dejar sin ninguna i, para poder hacer la separación esta de la parte real con la parte imaginaria. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea, ¿sí? Pero eso se puede hacer. O sea, ¿eso es legal? ¿Qué? Multiplicar solamente un término y otro no. Porque es que yo solo estoy jugando con esta fracción. Ah, ok. Profe, yo creí que ahí si hacía lo de la igualdad no multiplicaba a todo el término, ¿no? ¿Cuál? Cuando le añade la Z. Por eso, o sea, no, mire, lo que pasa es que estas son dos fracciones ya distintas. O sea, estas fracciones ya son distintas, la una de la otra. Sí, entonces lo que yo haga con esta, pues es independiente de lo que yo haga con esta, porque ya es una resta. Sí, o sea, yo no estoy buscando en ningún momento volverla a la misma. ¿Sí? De pronto, ¿sabe que sí se pudo haber hecho? Para que no quedara así como tan monstruo. ¿Qué pasa si multiplicamos esta por z? Esa que está acá. O sea, si se multiplicara esta por z, pues entonces aquí nos quedaría un z cuadrado, aquí nos quedaría un z a la 4, ¿no? Y arriba queda un z. Entonces, de pronto no hubiera quedado tan monstruo. Sí, y nos habíamos evitado varias cuentas.
Bueno, solo nos queda, les digo que la función es analítica. Habría que hacer las cuentas y revisar bien si es analítica. ¿Sí? O sea, pues digamos compararlas, ¿no? O sea, aquí tenemos la derivada respecto a x de u. Dio todo esto que está acá. Y esta es la derivada respecto a y. Bueno, esta no sale tan fea. Y ahora hay que mirar la otra. Entonces, bueno, es claro que digamos cuando x y y sean 0, pues esto no se puede, o sea, ahí la función no ni existe siquiera. ¿Sí? O sea, es analítica en todos los puntos quitándole el 0, porque en 0 pues no va a existir. ¿Listo? Y ven que calculamos esta derivada. Ven que calculamos esta derivada. Entonces sería, a ver, 3y sobre 4x al cuadrado menos 4y al cuadrado menos 3y que divide a x al cuadrado menos y al cuadrado más 4 por pi al cuadrado. Bueno, la primera sí, porque este es de b de x, ¿no? De b de x es esta. 6xy por 1 por esto que está aquí. ¿Listo? Y esa es esta misma, ¿no? Las pongo divididas para que las comparen, vea. Miren. Esta es, ahora me perdí. Esta es esta es 3y. Esta es la parte imaginaria, o sea, a su derecha está la parte imaginaria, a su izquierda está la parte real. Entonces necesitamos comparar. Las ecuaciones es comparar la parcial de x con la parcial de y. Mírelas, simplemente mírelas. Son la misma, ¿no? Es que, profe, tiene la misma función, creo que prácticamente, ¿o no? Sí, es que es la misma función, porque es que lo único que cambia es que en la parte real arriba le quedó x y en la otra le quedó y. ¿Listo? Y vean, miren, en esta, la parte real, o sea, la parte real, que es esa que está aquí a la izquierda, le da 3x cuadrado, todo esto. Y mire, y eso le dio de b de y. ¿Sí lo ven? O sea, esta es igual a esta. Y ahora... Ajá, sí. Y mira que esta, que es la parte, esta es de u de y. Vea, el menos lo tiene x cuadrado menos y cuadrado, o sea, el menos lo tiene la segunda fracción de acá. O sea, si es menos, esta es esta. ¿Sí o no? Ahí mirando como rápidamente. ¿Sí? Sí, pero esa es la que usted puede multiplicarlo menos afuera, profe. Sí, o sea, usted puede multiplicarle un menos afuera y lo único que hace es cambiar el orden de la... O sea, es que aquí el orden de las fracciones está invertido. ¿Por qué? Por el menos, precisamente. Entonces, pues ahí se ve, o sea, con esta que está acá y esta que está acá, pues le da menos la otra. ¿Listo? Profe, pero ahí el menos no involucra también el 6xy. Sí. Pero es que como está por dentro... Sí. O sea, ¿no es claro que sí se cumplen las ecuaciones? Miren, en esta es de u de x y esta es de b de y.
Y son iguales, o sea, usted la mira y son iguales. Incluso la está escribiendo está igual. Y aquí compara dB de x, dB de x, sí, con du de y. Y también se cumplen. Entonces es analítica. ¿Listo? Déjalas ahí en el mismo lugar. Bueno, la idea ¿cuál es? La idea es que si, o sea, que si uno está viendo que una función se está convirtiendo en algo muy difícil de manejar, o sea, nosotros ya ha pasado el tiempo de hacer cuentas. Sí, o sea, la idea es que, bueno, o sea, haga las cuentas hasta donde sea manejable. Sí, si no, pues ya están los programas. Si no está pues está MATLAB, el que quiera usar. Pero entonces no nos vamos a matar la cabeza. ¿Listo? O sea, simplemente cójalo en un programa y ya. O sea, usted ya sabe derivar. O sea, aquí no le estamos preguntando si usted sabe derivar o no. Aquí lo que nos interesa es, pues, más que entender cómo calcular una derivada, lo que nos interesa es entender este tipo de cosas, o sea, que es derivar en un punto, pero no es analítica, o que sí es analítica, o mejor todavía, que sale entera. ¿Listo? Quiero que quede eso claro hoy. Aquí no estamos compitiendo para ver quién es el que mejor sabe hacer cuentas, ¿no? Eso para qué, eso ya las hace el computador. ¿Listo? Bueno, creo que es todo por hoy. Entonces funcione, o sea, Cauchy-Riemann, o sea, saber Cauchy-Riemann y entender esto de cuándo es analítica, cuándo no es analítica y lo de la derivabilidad. Próxima clase, armónicas y cómo construimos funciones analíticas teniendo ya sea la parte real o la parte imaginaria por medio de unas integraciones ahí fáciles. ¿Listo? Profe, ¿en el quiz qué temas entran? ¿Cómo? En el quiz, ¿qué temas entran? ¿El de la próxima clase entra? Yo creo que sí, eso no es complicado, armónica no es complicado. Es volver a hacer Cauchy-Riemann. No es complicado, no se preocupe. Es hacer una integralita, o sea, es hacer una integral y ya, y ponerle una constante. Yo no sé si usted se acuerda de cuando uno construía un campo, la función potencial de un campo conservativo. Es muy parecido a esto. Ya me estoy pasando de la hora, pero bueno. Es algo muy parecido a esto. O sea, que cuando uno hacía acá en cálculo vectorial que tenía campos vectoriales y que tenía campos conservativos. Esto, mire. Entonces que uno hablaba de un campo conservativo. Entonces si el rotacional era 0 y lo que hacía era para construir la función potencial era que integraba respecto a x, integraba respecto a y y luego igualaba. ¿Sí? Entonces aquí le salía una función y esa función era en términos de las otras dos variables que quedaban y hacía la igualación. Entonces uno calculaba algo que se llamaba función potencial. Es muy parecido, el procedimiento es calcado. Uno tiene esto igual a las dos ecuaciones, entonces encuentra la función esta h de x, luego tiene que derivar esa h de x, hace la cuenta y obtiene la función, le va a dar con una constante. ¿Listo? Y ya, eso es todo, no es más. Bueno, nos vemos. Chao pues. Hasta luego, profe. Bravo, profe, chao. Hasta luego, profesor. Listo, profe, gracias. Chao, que les rinda. Hasta luego. Buenas tardes. El video de esta clase queda cargado de una. Pues yo espero subirlo hoy. No, hoy no, mañana sale. Hoy por la noche de pronto. Listo. Bueno. Muchas gracias, profe. Listo. Buenas tardes. Chao.